donde se va a determinar el procedimiento que se debe llevar a cabo para este tipo de envíos. Es donde el exportador compartirá alguna serie de documentos donde van a constatar que son los dueños de la mercancía y quién podría ser el destinatario. También al ser ley antilavado, aplica para algunos artículos donde también se tiene que evitar las exportaciones de una cuenta PC. ¿Qué es la cuenta PC? Bueno, cuando hacemos una exportación, para poder pagar algún pedimento de exportación, se tiene que debitar de una cuenta PC. Es una cuenta bancaria, pero es un pago electrónico de comercio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que es una cuenta específicamente para debitar los impuestos. Al ser algunas mercancías consideradas vulnerables y que aplique ley antilavado, el cliente o el dueño del envío deberá tener esta cuenta para poder debitar los impuestos de remitente. Otro punto también importante es un padrón sectorial que aplica para las mercancías vulnerables, esto de acuerdo a la ley aduanera en el anexo 10 en el apartado B. Dentro de este padrón sectorial o las llamadas mercancías vulnerables, tenemos clasificados a varios de ellos, entre lo que es el alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, la cerveza, tenemos la parte del tequila, las bebidas alcohólicas fermentadas como lo que es el vino, las bebidas alcohólicas destiladas como lo son los licores, los cigarros o tabacos labrados, bebidas energizantes, así como concentrados de polvos y jarabes para preparar bebidas energizantes, plata, entre otros. Estos son algunos de los principales productos que se utilizan para la exportación. Y por ahí en alguna ocasión tuve una duda ahí con un cliente que me dijo, bueno, pero es que es una bebida alcohólica que va como un regalo. Sin embargo, no depende del tipo de producto o del propósito, no depende del propósito de la exportación o del valor de esta mercancía. Esto va a depender de acuerdo al anexo 10 y el apartado B, donde está clasificando a la mercancía como una mercancía vulnerable, la cual tiene que estar dando cumplimiento a un padrón sectorial. Estos trámites son muy sencillos, de hecho por ahí también les coloqué la liga. Ingresando a esa liga justamente nos da las condiciones para poder activar este padrón sectorial, cuál es el procedimiento para poder llevar a cabo el alta al padrón sectorial, en las cuales dentro de las condiciones se encuentran tener un RFC activo, contar con una firma vigente, la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales previstas en el artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, el domicilio fiscal que debe encontrarse como tal localizado donde está registrado el RFC, el estatus de buzón tributario, y para el caso de la solicitud de inscripciones de sectores específicos, del 1 al 7, debe contar con una obligación correspondiente a la declaración informativa IEPS de la mercancía que desees exportar. Entonces, aquí nos tomamos un rubro diferente porque hay algunas mercancías, por ejemplo, como esta, vamos a poner un ejemplo, el tequila, ¿no? Que luego llegamos a tener familiares o colaboradores dentro de la empresa en otros países y queremos dar este tipo de regalos. Sí los podemos exportar, pero debemos dar cumplimiento al padrón sectorial y para ello debemos tener un registro primero ante el SAT. Estos trámites aproximadamente tardan de 15 a 22 días y son trámites completamente gratuitos. De igual manera, si llegaron a tener alguna duda justamente en los requerimientos más detallados por cada uno de los productos, con todo gusto podemos apoyarlos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del tequila. Si ustedes quisieran exportar una botella de tequila, tendríamos que validar que traigan etiquetados comerciales de los productos. En este caso, para lo que es el tequila, tiene una denominación de origen aquí en México, donde esta denominación de origen tiene que ser avalada por el Consejo Regulador del Tequila. Tiene que traer también hologramas, que estos ya son igual por el Consejo Regulador del Tequila, la contraseña oficial, la carta que ampara el uso de la contraseña oficial. También aquí es muy importante colocar el registro de la marca o que ostenta si la marca que ostenta la botella es marca propia, o bien si se cuenta con alguna carta que nos permite el uso de la marca. Es igual también para este tipo de bebidas alcohólicas, como lo que es el tequila, también debemos de dar cumplimiento a una norma oficial mexicana. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en el punto anterior,
donde nos pide una factura con complemento de comercio exterior, para el caso del tequila, una carta de instrucciones para ver el régimen de la exportación de la mercancía, pero también me pide otro rubro, que son dentro de los ellos el padrón sectorial, que son esa serie de permisos o licencias que se llegan a pedir por algunos productos que están regulados para poder salir del país. Y bueno, aquí está justamente lo que les comentaba en esa parte de lo que es las bebidas alcohólicas. Justamente también dentro de esos padrones sectoriales es justamente validar que todos y cada uno de los productos cumpla con cada uno de esos puntos en el caso de lo que son principalmente las bebidas alcohólicas. Y aquí también tenemos un punto importante que es el punto 1, que es el etiquetado comercial del producto, que es un punto con el que deben de contar todos los envíos para poder llevar a cabo una exportación, ya que eso me permite poder identificar la marca y el origen de la mercancía. Y aquí lo vemos más que nada en el tema de preferencias arancelarias, porque, bueno, como bien saben, México tiene tratados de libre comercio con diversos países a nivel mundial, y dentro de esos tratados de libre comercio pues hay una preferencia arancelaria. Y muy importante la parte del etiquetado del producto, que me va a definir la procedencia o el origen de la mercancía. En caso de ser México, pues tiene una preferencia arancelaria. Algunos países han encontrado a México como un puente de traslado hacia Estados Unidos, entonces también aquí va a depender las excepciones arancelarias o no. Por ejemplo, si un producto es de origen Asia, no tendría la preferencia arancelaria, y eso ¿dónde lo vamos a determinar? En un etiquetado comercial del producto. Y dentro también de lo que es igual la bebida alcohólica como el tequila, como comentaba, también pide lo que es la inscripción al padrón sectorial. Aquí ya validamos ahorita cuáles son los requerimientos que debemos de cumplir a la exportación de aquí de México. Otro punto también muy importante es validar la documentación requerida para la importación en destino, porque a veces, ¿cuál es el error que llegamos a cometer? Muchas veces nada más validamos los requerimientos para México, pero hay otros países, por ejemplo, en destino, que requieres cumplir con una serie de requisitos para poder importar la mercancía. Dentro de ello encontramos lo que son las preferencias arancelarias, dentro de ello también encontramos lo que son las barreras proteccionistas, y dentro de ello también encontramos lo que son el dumping. Aquí se vuelve muy importante al momento de que ustedes van a exportar una mercancía, que la describan detalladamente en una factura, que lleve los valores también detallados de la mercancía. Es muy importante todo ese tipo de descripciones, porque al final el número de piezas, el modelo, número de partes, el tipo de factura. ¿Por qué? Porque eso me va a tener una mayor precisión en cuanto a la fracción arancelaria de origen y en cuanto a la fracción arancelaria de destino. Eso me va a permitir que puedan identificar la guía para que pueda hacer una liberación más ágil. También tengamos en cuenta que hay cierta mercancía que, debido a estas barreras proteccionistas, tienen unos lineamientos especiales para poder llevar a cabo la importación en el país destino. En algunos países han llegado a solicitar licencias de importación, algún registro, por ejemplo, aquí en México, para la exportación, un registro del padrón sectorial. En otros países van a pedir algún registro ante la Cámara de Comercio. En algunos otros puntos van a pedir la intervención de un agente aduanal externo. ¿Por qué? Porque por el tipo de mercancía requiere permisos en específicos para poder llevar a cabo la importación. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, mandan ustedes textiles a la India, pero al final, como la India tiene una fuerte industria textilera, no es lo mismo que mandemos textiles a Estados Unidos, que su industria no es tan fuerte, a una industria, por ejemplo, como este país, donde va a colocar barreras proteccionistas, donde va a solicitar ciertos permisos y donde las preferencias arancelarias puedan llegar a tener alguna afectación, porque muchas veces para esos países poder proteger a sus productores internos o sus productores locales, ponen justamente esta serie de trabas para poder realizar la importación. Eso no significa que no se importe, sí se puede importar, pero al final son cierta documentación adicional con la que tenemos que compartir. Algo también muy importante es declarar los valores reales de la mercancía, porque también muchas veces nos vamos con eso de
y qué valor puedo colocar para que no cobre impuestos en el país destino. Creo que también es un error que luego cometemos, pero a veces también no vemos que eso puede generar un dumping, una práctica desleal ante el país destino, y eso nos puede llegar a ocasionar afectaciones aduanales en el país de destino, desde a cobrar algún arancel adicional sobre el valor de la mercancía, precisamente por esas prácticas desleales. Entonces es muy importante también declarar el valor detallado de las mercancías, como les comentaba. Si el país, si ustedes cuentan con algún certificado de origen, pueden aplicar las preferencias arancelarias. Y dentro de estos documentos que se requieren para validar los requisitos a la importación de destino, se encuentra lo que son los datos del cliente, son muy importantes para poder saber si va de un particular a una empresa, el envío va entre particulares o va entre empresas, porque también de ahí se va a determinar si son para consumo humano, si son para propósitos comerciales, si son muestras, ahí se va a determinar también, y va a depender también la legislación del país. Por ejemplo, si ustedes, en algunos países, si ustedes envían productos entre particulares, muchas veces no les llegan a pedir alguna taxa del destinatario. ¿Por qué? Porque son productos enviados entre particulares y se consideran productos de consumo humano. Pero en algunos otros casos, cuando son entre empresas, se llegan a considerar productos comerciales, donde en algunos países, por ejemplo, pongamos Brasil, les piden el tax ID del destinatario, porque al final ese producto va a generar un cobro de impuestos y va a generar un requerimiento adicional para la importación. También dentro de esa parte se encuentra determinar un producto, el país de origen, las descripciones detalladas, así como la fracción arancelaria de la mercancía. En este punto también, si llegaron a tener por ahí alguna duda en cuanto a la fracción de la arancelaria de la mercancía, con todo gusto un servidor y su equipo les podemos ayudar a determinar la fracción arancelaria de esta, y se pueda determinar el producto correcto. También importante el régimen para la importación. Por aquí se menciona en un slide anterior el régimen de exportación y ahorita el régimen de importación. En esta parte se vuelve muy importante determinar si el régimen va a ser definitivo, o sea, que vamos a mandar la mercancía de aquí a otro país y se va a quedar en el destino, o si la mercancía va a salir temporalmente de México, va a arribar temporalmente al otro país y viceversa, porque aquí tendríamos que hacer un pedimento. Si la mercancía fuera temporal, se tendría que hacer un pedimento de régimen temporal. ¿Eso qué significa? Que al momento de que la carga salga de aquí del país, va a pasar por un reconocimiento aduanero. Esas sí o sí pasan por un reconocimiento aduanero, porque ahí es donde la autoridad va a determinar si los números de serie, de parte, el modelo y marca del equipo o del producto coinciden con lo que se está manifestando el pedimento, porque al final es un régimen temporal que la mercancía va a ir y venir en cierto tiempo determinado. Adicional a ello, también es importante, ya validamos de aquí de México sacarlo con un impedimento de exportación temporal, pero también es importante validar a la importación en destino que también se lleve a cabo esta práctica de importación temporal, porque también tendría que generarse un pedimento o una prealerta para poder importar la mercancía de manera temporal en el país. Y eso pues también pueda tener alguna preferencia arancelaria al momento de la importación. Una vez que se exportó de aquí temporalmente y se importó de allá temporalmente, viene nuevamente el regreso de la mercancía, y también se vuelve importante, así como prealertamos aquí la exportación y allá la importación para que se vayan a cabo los pedimentos temporales correspondientes, también viceversa, se tendrían que volver a prealertar de allá para acá, porque al final se tendría que generar esa preferencia arancelaria de la mercancía, ahora va a ser el origen, va a ser el país destino, va a ser una preferencia arancelaria porque cierras un pedimento de importación temporal, y al igual aquí al país, aquí a México están entrando como una mercancía también que salió temporalmente, y eso tenemos una preferencia arancelaria en cuanto al cobro de impuestos, porque la mercancía únicamente salió temporalmente. Si en estos casos, en el régimen temporal, no generáramos algún pedimento, válgame la redundancia, de este régimen, pues sí tendríamos afectación en cuanto al cobro de impuestos, y más en las mercancías de alto valor. Aquí también se vuelve importante el considerar el valor de la mercancía en dólar americano, porque es la principal moneda a nivel internacional,
También es importante determinar el Incoterm, que este es el que va a determinar responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y ese también, el Incoterm, va a determinar quién está pagando los fletes, los gastos aduanales, e incluso hasta colocar el envío, si es de puerta a puerta, o cómo va a ser el método de pagos y las responsabilidades de cada uno de ellos. Y esto no solamente va en cuestión de quién paga el flete, quién paga los gastos aduanales, sino también quién efectúa los trámites de transportación desde el origen hasta el destino y hasta qué puntos determinados deben de cumplir estos criterios. También es importante aquí, cuando son regímenes o exportaciones, también si se llega a tener certificados de origen, también es importante emitirlos, porque eso me va a permitir tener una preferencia arancelaria de la mercancía. Y por ahí del lado derecho tenemos justamente esta información que les estoy solicitando. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la información lo mayor detallada posible para poder hacer la consulta con destino. De hecho, nosotros como DHL Express contamos con un centro de rastreo internacional quien nos puede ayudar a revisar los requerimientos a la importación en destino. Nosotros como exportaciones, nuestro deber es apoyarlos y brindarles los requerimientos que deben de cumplir a la exportación de aquí de México, y nuestra parte de rastreo internacional, el equipo de International AB, ellos son los que nos ayudan a validar los requerimientos a la importación de destino. Es por eso que comento, debemos de tener información muy, muy detallada, precisa de la mercancía para poder determinar las regulaciones aduanales, regulaciones de transporte. Algo también dentro de ello es poder validar los empaques y embalajes adecuados, porque si la mercancía no va en un embalaje adecuado, no se transporta en un embalaje que sea apto para esta mercancía, puede llegar a sufrir incidencias durante el tránsito. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, vamos a una de las imágenes donde está un rollo. Ahí observamos un rollo que al momento de moverlo, el rollo se dobla o no tiene una firmeza. Entonces, ¿qué pasa si es una muestra textil, una muestra o un envío de algún textil con el que se va a fabricar algún vestido costoso? Entonces, si el embalaje no es el adecuado, la tela va a llegar dañada. Aunque se coloquen muchas etiquetas de frágil, etiquetas de manipulación, si el embalaje no es el adecuado, pues no va a permitir la correcta transportación en la red. Por lo tanto, también se va a ver afectado el envío. Pongo también del lado derecho algunas mercancías, por ejemplo, una de ellas que se encuentra ahí que no es completamente uniforme, y es otro de los puntos importantes. Las piezas deben de estar uniformes por todos sus costados, deben estar rígidas y deben de viajar en un embalaje adecuado y resistente, porque ello me va a permitir tener una correcta manipulación en la red. Si una mercancía como la que se encuentra en la imagen del lado derecho, justamente a un costado de las flechas de manipulación y de la etiqueta non-stackable, vemos que esa mercancía no es uniforme. Quizás sí va a ir entarimada, emplayada y plegada, pero al final, al no tener una uniformidad, no me permite estibar mercancía. ¿Qué pasa si llegáramos a estibar mercancía a este producto? Al no tener una uniformidad y poder estibar carga, se pueden llegar a dañar los flejes. Y al dañarse los flejes, dañamos la sujeción de la mercancía en la parte superior. Eso va a generar un extravío de la mercancía por no tener su sujeción adecuada. Incluso en esta mercancía que pudiéramos utilizar etiquetados de non-stackable, flechas de manipulación, lo cual me va a permitir tener un manejo adecuado durante su transportación en la red. Por ejemplo, tenemos los otros puntos también de abajo donde se encuentran ahí palomeados algunos de ellos. Uno de ellos, por ejemplo, en la parte de medio, que es un rollo de cable. Si yo el rollo de cable lo mando así suelto, por la manipulación no es la correcta. ¿Por qué? Porque al final va a rodar. Y aquí como DHL pues manejamos bandas o mecanizados que me permiten transportar la mercancía de manera eficiente para poder lograr o solventar los puntos de conexión. Si esta mercancía mandáramos el rollo completamente suelto, pues no se podría manejar en la red. Pero ¿qué pasa? Le colocaron un pallet. Con un pallet sí me permite colocarlo y estar sujeto con un flejes. Esto me permite que el rollo no vaya a tener una movilidad durante su transportación, pero aquí la condición es que se mueva con un montacargas, ya que el montacargas va a hacer la manipulación correcta. Pero también, al no ser uniforme,
tiene que cumplir con una etiquetado non-stackable, el cual me va a permitir moverlo en una tarima y no estibarle carga durante su transportación. Eso me va a permitir llevar a cabo la manipulación correcta desde su origen hasta su entrega en el destino. Justamente también vemos por acá los dos pares de abajo, donde la mercancía tampoco está en cumplimiento. También la parte de la tarima del lado derecho justamente deja sus espacios vacíos, los cuales no me permiten estivar carga. Y como les comentaba en el punto anterior, si la carga deja espacios vacíos, al yo estivarle carga, al estivársele carga, ¿qué llega a suceder? Se puede llegar a dañar la mercancía o podemos llegar a dañar los flejes de sujeción de la mercancía. Tenemos otro caso, como son las otras dos tarimas. En este caso veo que son de madera, pero en algunos casos mandan cajas de cartón, varias consolidadas en un pallet, y justamente estas cajas de cartón sobresalen de la tarima. ¿Qué llega a pasar? La tarima pues es el punto más fuerte cuando una mercancía va paletizada o va consolidada, y es lo que le va a permitir tener una protección de la mercancía durante su tránsito en la red, ya sea por un montacargas, ya sea con la estiva de la demás mercancía. Si la mercancía justamente en cajas de cartón excede los límites permitidos del material durante su tránsito en la red, ¿qué llega a suceder? También se puede llegar a dañar porque al final, al momento que asciende o desciende la aeronave, esta mercancía también se puede llegar a dañar. Entonces, por ejemplo, en el siguiente punto, vemos también que están transportando un líquido. Entonces, justamente, ¿qué llega a pasar? Luego decimos, bueno, pues es que iba en su bidón, iba en la garrafa, iba completamente sellada. Pero justamente durante toda su transportación en la red, la carga tiene movimiento. Y este movimiento puede llegar a ocasionar que las tapas de estos envíos lleguen a aflojarse y justamente a derramar ese líquido. Y es algo que no queremos para la transportación en la red, porque justamente se llega a derramar el líquido, se daña ese envío y puede dañar a los demás que estén aledaños a él. Aquí se vuelve muy importante que aunque cuando son líquidos estén en una garrafa completamente sellada, también se coloque alguna bolsa tipo Ziploc para que en caso de algún derrame únicamente sea interno y no permita algún daño adicional a algún otro envío. También cuando son líquidos es importante colocar flechas de manipulación, y las flechas de manipulación nos van a permitir en la operación poder tener un manejo adecuado de la mercancía durante su traslado en la red. Las etiquetas de frágil también me van a permitir tener un mayor cuidado durante la manipulación de este envío. Pero aquí, justamente, resumiendo todo este punto, se vuelve importante el embalaje, no solamente el exterior debe ser el adecuado, también el embalaje interior, porque llega a suceder, luego se mandan cajas de madera, la madera está resistente al exterior, pero al interior puede ser algún producto que esté a base de vidrio, a base de taladera, por ponerles un ejemplo, y si la mercancía no va embalada correctamente en su interior, aunque el embalaje exterior esté completamente resistente, justamente en el movimiento o en las vibraciones durante su tránsito en la red, puede llegar a dañar la mercancía. Otro punto también a considerar son los pesos y dimensiones, ya que ello va a ser parte fundamental de garantizar que los envíos estén aprobados para ser transportados en la red. Y eso va desde las limitantes de peso, desde las limitantes de dimensiones, porque eso me va a permitir determinar si el país destino cuenta o no con la capacidad instalada para poder mover la mercancía. En este caso, un límite que manejamos actualmente son los 1.000 kilogramos para peso volumétrico por pieza o hasta los 3.000 kilos por peso volumétrico real por multipieza, múltiples envíos, múltiples días, y de igual manera para las dimensiones. Las dimensiones son máximo 300 centímetros de largo, 200 de ancho y 180 de altura. En este caso es lo que podemos manejar en la red, pero también debemos tener en cuenta las medidas que acepta el país destino. Entonces, justamente van de la mano esos dos, tanto lo que son pesos, dimensiones y el embalaje adecuado, para poder tener el cumplimiento adecuado para el manejo y transportación en la red. Ya que muchas veces cometemos ese error de únicamente validar qué se requiere para exportar, pero nunca vemos esos otros puntos que vimos anteriormente,
validar qué requiero para importar en destino, validar también si mi embalaje es el adecuado, si estoy utilizando los métodos o señalamientos adecuados para poder manipular esa carga en la red, si mi peso o dimensiones son también las adecuadas para manejarlas en la red. Quizá a veces también no validamos esos puntos que al final son pequeños puntos que van formando esa base para poder hacer una exportación exitosa. Muchas gracias, Fernando, Alberto. Voy a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Hay algunas aquí, los que todavía tengan alguna duda pueden escribirla en el cuadrito que está abajo y con gusto las iremos respondiendo. Bueno, la primera pregunta dice, ¿a dónde me comunico para que me ayuden a determinar la fracción arancelaria de mi producto? Bueno, aquí en el área de exportaciones, justamente tomando en cuenta los puntos anteriores, déjenme regresar un poquito al slide, justamente tocando esos puntos que comento de datos del cliente, país de origen, descripciones detalladas, pueden mandar toda esa información detallada y al correo de exportaciones.mex@dhl.com. Con todo gusto les apoyaremos con el seguimiento para determinar su fracción de su mercancía. Muchas gracias. Bueno, también nos preguntan que si pueden exportar productos de plata con valor de $40 en adelante. Me imagino que depende del país, ¿no? Pero bueno, tú nos dirás. Sí, la plata sí se puede exportar. De hecho, la plata entra dentro de lo que son las mercancías vulnerables y va a requerir un padrón sectorial. Justamente aquí en la parte de abajo del lado izquierdo, pongo allí un link, el cual me va a permitir poder llevar a cabo el proceso para poder hacer a cabo la inscripción de este padrón sectorial. Y esta mercancía saldría bajo un régimen formal, justamente por este permiso, este requerimiento que solicita el SAT. Justo en ese mismo link vienen también los detalles, cuáles son las condiciones, que son las que estoy colocando del lado derecho. Son una de muchos que pedía por allí el link de padrón sectorial. También viene una guía de cómo hacer la inscripción al padrón sectorial y pues también considera que es un trámite completamente gratuito. En este caso la plata pues no va a depender de es un regalo o es una mercancía de bajo valor, sino que justamente está regulada por un padrón sectorial de acuerdo al anexo 10, apartado B de la ley aduanera. Perfecto, muchas gracias. También aquí nos preguntan si manejamos exportaciones a Cuba. Sí, claro que sí, en esas exportaciones las manejamos, nada más igual también en el caso de las exportaciones a Cuba, justamente retomando nuevamente este slide, es muy importante que tengamos toda la información necesaria de la mercancía para poder determinar las regulaciones de México y las regulaciones del país destino. Una vez que se haga la consulta, el formatito que se encuentra del lado derecho también se los compartiríamos en Excel para que a su vez nos lo hagan llegar y con todo gusto compartirlo con nuestro equipo de MX International Help Desk y que nos apoyen a validar los requerimientos para la importación en destino. Para el caso de Cuba, entra dentro de los países considerados en conflicto o con sanción por parte de los Estados Unidos. Entonces, en esta parte de los envíos de Cuba, debemos de considerar que no pueden ir productos de marcas americanas o productos de origen americano. Vamos a poner, no sé, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Cres. Cres, me pueden decir, pero es que Cres está hecha en México, sí, pero la marca es de origen americano. Y justamente por ese vínculo que tiene con Estados Unidos, Cuba como país destino no va a permitir la importación del producto. Dentro de esta parte también se vuelve súper importante al momento de hacer una exportación que estén los datos completos del remitente y los datos completos del destinatario, ya que al ser un país en conflicto, pues se valida toda esta información con los países asociados.
Muchas gracias. Sí, como mencionas, creo que en todo se repite que es muy importante tener la información completa tanto de aquí de México como del país al que vaya. Creo que eso aplica como en todos. También aquí nos preguntan si se puede importar o exportar a algún país sin tener una empresa. Sí, como particulares también pueden realizar la importación o la exportación de la mercancía, siempre y cuando llevando a cabo los procedimientos aduanales tanto en origen como en destino, y también teniendo en cuenta la normativa de México y la normativa de destino. En algunos países, por ejemplo, te pueden permitir importar ciertas cantidades cuando se trata de una persona particular, y en algunos otros casos, cuando excede esa cantidad permitida, aunque sea un particular el que esté importando, se puede considerar con propósitos comerciales. Entonces, justamente cuando entran estos propósitos comerciales, están sujetos a que en destino les soliciten un tax ID o les soliciten una factura timbrada. Hay algunos países en Centroamérica, parte de Europa, que por ejemplo, si ustedes tienen alguna factura pro forma, se puede llenar normalmente en un formato de Excel, no la tienen permitida para la importación, ya que por efectos fiscales del país destino o por regulaciones aduanales requieren un formato fiscal timbrado, como lo que es aquí en México, ¿no? Que es el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿qué pasa si el valor de la mercancía es menor a $5,000? ¿Son los mismos requerimientos? En esta parte tendríamos que ver el tipo de mercancía para poder determinar la fracción arancelaria. Para el producto tenemos que determinar cuál es la fracción arancelaria y también cuál es el propósito de la exportación, ya que ello determinará si la mercancía puede viajar bajo una exportación informal o formal, de acuerdo a la legislación aplicable. Perfecto. Bueno, este es como más hacia DHL. Cuando queramos exportar, ¿contamos con un asesor personal o es en general? En esta parte, cuando tienen algún ejecutivo de cuenta, ellos son el medio adecuado para que puedan tener acercamiento con nuestro equipo de exportaciones y poder apoyarles y brindarles la información correspondiente. También aquí, por parte de DHL, contamos con un área de Customer Service, que son también el medio adecuado para poder llevar a cabo las consultas de exportación. Y justamente en este slide, en la parte inferior derecha, está el equipo de MX International Help Desk, que es el que nos apoya en todo momento con las consultas. Ellos también han tenido acercamiento con el área de exportaciones para consultar los requerimientos a la exportación, y también ellos mismos nos ayudan a realizar las consultas con los requerimientos a la importación en el destino. Tengamos en cuenta también que en algunos productos, por ejemplo, como les comentaba, los polvos, los químicos, los líquidos, vamos a llegar a requerir alguna documentación adicional, como son las hojas de seguridad o MSDS, que estos son los documentos que va a proporcionar el fabricante del producto. Más que nada para poder determinar, en algunos puntos determinamos las regulaciones aduanales del origen, las regulaciones aduanales del destino, pero también entre otra parte de la regulación, que es la del transporte, donde vamos a determinar si la mercancía que están transportando es considerada peligrosa o no para el transporte y cuáles son las condiciones de manejo que ésta debe de llevar durante su transportación en la red. Perfecto. Algunas personas me están preguntando si se va a grabar la plática o la van a poder ver. Sí, se va a grabar y se va a subir a nuestro canal de YouTube. A inicios de la siguiente semana, ahí lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube, que es de DHL México. Bueno, aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo exportar marisco vivo que debe llegar así vivo a España? En este caso, nosotros por la red no podemos transportar marisco vivo porque es considerado perecedero. Correcto. Bueno, también nos preguntan si se pueden enviar suplementos alimenticios a Estados Unidos o si se necesitan requerimientos especiales.
Si en el caso de los suplementos, sí se pueden enviar a Estados Unidos, pero también ahí tendremos que validar el tipo de suplemento y el contenido, ya que de acuerdo a su fracción arancelaria se va a determinar si este producto requiere o no cumplir con algún, vamos a poner un ejemplo, con algún permiso, el alineamiento de COFEPRIS o de alguna otra institución. También es importante que cuando sean suplementos alimenticios todos vengan en empaque comercial, vengan detallados los ingredientes del producto, coincida el empaque comercial con el contenido físico de la mercancía. Y evitemos esos errores, ¿no? Que luego se van a cometer de que, pues, bueno, el bote de suplemento decía 20 pastillas, pero pues para que se vaya todo le meto 40 o 60 pastillas. Eso es incorrecto porque al final no está cumpliendo lo declarado versus el contenido de la mercancía. Tiene que cumplir todo sí o sí por efectos aduanales y de transporte. También aquí nos preguntan que si en el caso de exportación de herramientas industriales cambia algún proceso o es igual. Ok, dentro de lo que son las herramientas industriales, también tendremos que ver de qué se encuentran hechas las herramientas para poder determinar la fracción arancelaria del producto y cuáles son los requerimientos que tendría que cumplir para la exportación, ya que algunos metales también están sujetos a un padrón sectorial. Aquí dentro de lo que es la herramienta industrial, también es importante considerar este slide que estoy mostrando actualmente, que es la parte de lo que es empaque y embalaje, lo cual es el que me va a permitir un manejo adecuado en la red. ¿Qué es lo que llega a suceder en algunas ocasiones? Mandamos herramienta muy pesada en cajas de cartón o mandamos espacios vacíos dentro de los embalajes. Entonces, si es una herramienta muy pesada y si los embalajes no son los adecuados para justamente resistir este peso de la herramienta, se puede llegar a dañar, bueno, no tanto la herramienta, porque luego es herramienta muy resistente, pero al final puede llegar a perforar las cajas o los embalajes y esto puede causar el daño de algún otro envío que viaje en la red o justamente también puede causar el daño de este envío si se llega a atorar en algún mecanizado cuando vaya en su traslado de un punto de tránsito a otro. Entonces, en esta parte de la herramienta tendríamos que ver el propósito de la exportación y el material del que está hecho para poder determinar la fracción arancelaria y con ello también emitir las regulaciones tanto en origen como en destino. También dentro de esta herramienta, luego que llega a suceder, llegan a mandar productos de calibración. Entonces ahí también podríamos meternos en otro término que puede ser considerado las mercancías peligrosas porque justamente estos llegan a traer luego baterías, por ejemplo, de litio, de ácido. Entonces también, aunque sea una sola batería, aunque sea solo un equipo, también pueden considerarse mercancías peligrosas porque estas entran dentro de una regulación del transporte aéreo internacional. Entonces es bien importante también determinar si estos no traen alguna batería o algo que lo considere una mercancía peligrosa para el transporte, o justamente también de estas herramientas, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo utilizo uno comúnmente en casa, que es el afloja todo, para cuando hay algún tornillo o algo que no se puede aflojar. Esos son aerosoles, y estos también serían considerados una mercancía peligrosa, entonces también es importante determinar a detalle qué es lo que estamos transportando para poder también identificarlo. Otro ejemplo también son algunas herramientas que contienen material magnetizado y ese también entra regulado para la transportación en mar. Perfecto. Por aquí nos están preguntando que si tenemos servicio para enviar por barco hacia Medio Oriente. Tenemos una división, nosotros somos Express, pero está la división de Global Forwarding y ellos justamente transportan en barco, entonces con ellos lo podrías, son los expertos en ese tema específico. También nos preguntan si podemos enviar alimentos seco a Venezuela, por ejemplo, despensas. En ese tipo de productos, denme oportunidad de investigar a detalle los productos en específicos que están permitidos en Venezuela. Estos no pueden ser perecederos por el tiempo de traslado y las liberaciones aduanales. También denme oportunidad de revisar este punto y yo regreso con comentarios. Sí, si quieren, la persona que lo preguntó puede mandar un correo al correo que nos compartieron, que es exportaciones.mets@dhl.com y ahí les contestarán como más específico sus dudas.
Bueno, este es mismo caso que nos preguntan que ya son una SADCB y hacen envíos con mercancía a Estados Unidos. ¿Cómo podemos formalizarnos como exportadores? DHL nos puede asesorar. Sí, sí podemos ayudarles. Pueden mandar ya sea el correo a este mail o pueden también mandar un correo a abretucuenta@dhl.com y con todo gusto van a recibir la asesoría y que necesitan para todos los procesos que necesiten. Por acá nos preguntan, para enviar un pallet de tequila a Italia, de empresa a empresa, ¿qué requisitos tengo que solicitar a la empresa italiana o qué debe tener como importador? Y bueno, también nos preguntan cómo puedo saber un costo aproximado por el envío. Eso pues tendrá que cotizarlo, me imagino, pero... Justamente estoy colocando el slide de las bebidas alcohólicas. Aquí puse un ejemplo del mezcal, es casi similar a lo del tequila. Y justamente para exportar el tequila, primero aquí tendríamos que poner una inscripción al padrón sectorial, por ser una mercancía vulnerable de acuerdo al anexo 10, apartado B de la ley aduanera. Es importante validar que todos sus productos cuenten con algún etiquetado comercial. También tener una denominación de origen, en este caso el tequila. Debe contar con los hologramas, una contraseña oficial cuando sean cantidades menores a 12 litros y que tengan la contraseña físicamente, pues creo que en esta parte no aplicaría. En esta parte más bien aplicaría un certificado emitido por el Consejo Regulador del Tequila, que debe tener una vigencia no mayor a 3 meses cuando sean cantidades mayores a 12 litros. También es importante la carta que ampare el uso de la contraseña oficial. En este caso, pues tampoco sería porque es solamente cuando son cantidades menores a 12 litros. Colocar registro de marcas si la marca que ostenta la botella se trata de una marca propia, o bien se cuenta con algún contrato de uso de marca en caso de que no sean los titulares de la marca. También importante una factura CFDI con el complemento de comercio exterior, ya sea de ingresos, si es una venta o un tipo de traslado, si es únicamente el transportista. Y para el caso del tequila hay una norma que se desea exceptuar. El caso de la norma oficial número 070 es para el caso del mezcal, y si la desean exceptuar se debe dar cumplimiento con los requisitos a la norma. Esto igual aplica para el tequila, pero la norma oficial es otra de ellas. Ahorita no la tengo a la mano, pero a ver, dame un segundito. Ya la investigamos por aquí. Es la norma 006 SCFI 2012. Por otra parte, también es importante aquí mencionaba mucho el tema de la Asociación de Maguey y Mezcal. Estas asociaciones, como los Centros de Innovación, Certificación Mexicana, Consejo Mexicano y Verificación, esos entran para lo que es el mezcal. Como vemos, el mezcal es algo que se fabrica en muchos estados de la República, pero para el caso del tequila es un poquito más especial. Ese es únicamente el Consejo Regulador del Tequila. Y sobre todo también la documentación para el alta, como lo que es la constancia de situación fiscal no mayor a un mes, el comprobante de domicilio, la constancia el INE del representante legal, también una carta encomienda donde le van a dar la facultad a la agente aduanal de poder llevar a cabo sus operaciones aduanales. Y también importante, ya me comentaban por ahí el tema de ¿qué le voy a requerir a mi destinatario en Italia? Aquí es importante también llenar este formato, el cual se le comparte al equipo de International Help Desk, es el equipo de DHL, quien justamente con toda esta información va a validar los requerimientos para la importación en destino. Y para el caso del tequila también sugiero el tema de los pallets, poder revisar que el embalaje sea el adecuado, porque si el embalaje no es el adecuado, hacer un producto muy delicado para su transporte puede llegar a ocasionar algún daño o algún derrame durante su transportación. En estos casos, yo cuando se trata de tequila, un servidor en base de experiencia sugiere que este tipo de productos sean non-stackable,
para que no se le pueda estivar carga durante toda su transportación. Eso ya va a depender ya también del remitente, pero si hacer un producto muy frágil debe venir protegido al exterior, debe evitarse poner alguna carga pesada y también debe venir embalado correctamente al interior por la delicadeza del producto. También en esta parte del tequila tendríamos que conocer también el grado de alcohol del producto, ya que ello me va a permitir determinar si el tequila es considerado una mercancía peligrosa o no. Van a decir, oye, pero pues es que es tequila, ¿no? Pero al final trae un grado de alcohol. Sabemos que por norma oficial aquí en México el grado de alcohol que se vende en las bebidas alcohólicas es muy bajo, a comparación de un ejemplo Estados Unidos, ¿no? Que el grado de alcohol es más alto el que se permite vender allá. Entonces tendríamos que determinar qué cantidad va a tener cada botella de tequila y cuál es el grado de alcohol. Perfecto, muchas gracias. Aquí también nos preguntan, para una exportación México-Argentina, ¿se puede viajar de forma informal aun cuando el valor sea de $5,000? Aquí vamos a depender mucho de lo que es la fracción arancelaria de la mercancía, del propósito de la exportación de la misma, para poder determinar si se puede viajar bajo una exportación informal o formal, ya que ello me va a permitir revisar mediante la fracción si requiere cumplir con algún permiso, algún certificado o algo que tenga que amparar ante un pedimento de exportación individual o no de la mercancía. También es importante. Argentina, justamente, como les comentaba anteriormente, es uno de los países que tiene muchas barreras proteccionistas. Como saben, Argentina tiene muchos temas ahí internos y locales porque los productos en Argentina son muy caros. Entonces, mucha gente sale de Argentina a comprar productos a otros países a precios más accesibles, pero también el país, por proteger su mercado local, los productores locales, pone lo que son las barreras proteccionistas, las barreras que van a permitir la importación, pero no a un costo competitivo en el país. Entonces, ahí en Argentina, cuando se transporta mediante la red, pedimos la intervención de un agente aduanal externo, ya que justamente por las barreras que pone el país se pueden llegar a pedir permisos en específico o altas de importadores con el destinatario, que esto ya lo veríamos más a detalle con el equipo de MX International Help Desk, quien nos compartiría detalle qué debería cumplir el destinatario para poder llevar a cabo la importación. Perfecto, voy a juntar aquí varias preguntas que van como un poco de lo mismo. Nos preguntan si pueden mandar caña de azúcar, elote fresco, queso fresco, o sea, como productos así, si se pueden o no enviar. En el caso de la caña o los elotes frescos, no los podemos transportar en la red porque no contamos con algún medio o algún método que me permita conservar la temperatura de la mercancía o me permita tener un control sobre el tiempo de vida del producto, ya que esos tienen que viajar en cajas refrigeradas, algo que en la red express no manejamos únicamente cajas secas. También en nuestros almacenes de origen, de destino y en los puntos de tránsito no manejamos algún método de refrigeración. Entonces, al no poder garantizar un tiempo de vida adecuado para esos productos, no los podemos transportar en la red porque es considerado un material perecedero. En el caso del queso, el queso si va al alto vacío, por un ejemplo, Estados Unidos, sí se podría transportar porque es producto considerado para consumo humano, siempre y cuando vaya al alto vacío, porque eso me va a permitir un mayor tiempo de vida del producto y también siempre que vaya de consumo personal, porque Estados Unidos 2 o 3 kilos de queso te permite importarlos como un producto de consumo personal sin algún requerimiento adicional. Perfecto, muchas gracias. También nos preguntan si los productos cuentan con seguro. Sí, al momento de generar su envío, ya tendrían que acercarse con el área correspondiente, ya sea con su ejecutivo de la cuenta, con nuestra área de retail comercial, para que puedan determinar también el seguro de la mercancía y si es aplicable o no dependiendo del tipo de producto.
Perfecto. Por acá también nos preguntan si pueden enviar medicamentos que no requieran receta. Del medicamento, justamente en esta parte también tienen que hacer una consulta a exportaciones.mex@dhl.com, donde nos van a desglosar el nombre del medicamento y el activo de este medicamento para que podamos determinar también si la fracción arancelaria de este producto requiere o no cumplir con alguna regulación a la exportación de aquí de México, pero también al ser un medicamento, algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde se encuentra FDA, también están regulados para la importación. Entonces, aunque aquí en México no requiera cumplir por la fracción del producto alguna regulación, pueda que el país destino sí la requiera, o viceversa. Muchas veces aquí en México sí requiere cumplir con una regulación y el país destino no, pero eso va a determinarse dependiendo la fracción arancelaria del producto. Aquí también importante, al ser medicamentos deben coincidir el producto físico con el que viene enmarcado en el embalaje comercial. Perfecto, muchas gracias. También acá nos están preguntando si hay un padrón sectorial o requerimiento especial para exportar tarjetas electrónicas, PCB y equipos de automatización industrial. No te escuchamos. No sé. Las tarjetas electrónicas inteligentes o las llamadas smart cards también pueden entrar dentro de una regulación de una mercancía vulnerable, y estas pues se pueden determinar por la fracción arancelaria y dependiendo del tipo de tarjeta que se vaya a exportar, ya que eso me va a permitir determinar si el producto debe cumplir o no con alguna ley antilavado, pero por la fracción arancelaria de la mercancía me va a llegar a requerir un pedimento formal. Y está inscrito en un padrón sectorial. Perdón, no. No. También nos dicen si en algún lado existe el listado de medicamentos sin receta autorizados en Estados Unidos o algo así como el que hay para Cuba. Ok, bueno, para Estados Unidos hay una página que es de la FDA, donde se pueden consultar los medicamentos que están permitidos y no para la importación en Estados Unidos. Algo que tiene muy claro Estados Unidos es medicamento que esté disponible o que sea de origen o que el fabricante sea de Estados Unidos, no se va a poder importar por acá. Entonces, Estados Unidos, si el producto está disponible allá, el tratamiento, o si el producto es de origen Estados Unidos, por ejemplo, no me ha tocado que envíen algunos medicamentos que son de origen Estados Unidos, no se permite la importación porque justamente al ser el fabricante Estados Unidos o al tener el laboratorio de aquel lado, está disponible para su venta. Entonces no permite la importación. Hay algunos medicamentos que pueden estar prohibidos para la importación en Estados Unidos, aunque aquí en México estén disponibles y sin receta. Estados Unidos, por algunas regulaciones de FDA, no va a permitir la importación del producto. Aquí también se vuelve muy importante si los productos van a ir con fines comerciales, van a ir también con fines de algún tratamiento, porque dependiendo del uso, también se van a requerir los lineamientos necesarios para cumplir con la importación. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando son tratamientos de 90 días, si alguna persona viajó de turista a Estados Unidos y por alguna situación tenía algún tratamiento aquí en México y desea continuar con su tratamiento en Estados Unidos, puede realizar la importación, sí, pero tendríamos que ver también los lineamientos de la página de FDA, si el producto puede ser, está permitido para la importación en Estados Unidos, ya que algunos productos recetados pueden incluso estar prohibidos para la importación en destino. Perfecto. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Voy a hacer la última pregunta y de todas formas les repito el correo por si tienen dudas más específicas, que las puedan mandar ese correo. Es exportaciones.mex
mex@dhl.com. Aquí nos preguntan si se puede enviar de México a China productos de uso personal como pasta de dientes, mascarillas, toallas sanitarias, etc. No te escuchamos. Perdón, en este tipo de productos de uso personal, tenemos que determinar qué tipo de productos, igual si podemos ser más específicos los productos, porque algunos productos, por ejemplo, de uso personal pueden ir los perfumes, que son considerados un producto flamable y entran dentro de una mercancía peligrosa. Pueden mandar aerosoles, pero también los aerosoles entran como una mercancía peligrosa, entonces tendríamos que ver en específico cuando son productos de aseo personal, qué tipo de productos, qué descripciones, cuál es el contenido de los productos, porque precisamente como son de uso personal, luego entran en lo que es la clase 8, clase 9, que son considerados productos misceláneos o corrosivos, y estos son también pueden ser una mercancía peligrosa. Ahí decimos, bueno, pues que es un desodorante en aerosol, no es un perfume, sí, pero pues al final es una mercancía peligrosa, y si en la posición del avión se pone una parte que esté, por ejemplo, al lado de las turbinas del avión, donde el calor es muy fuerte, imagínense, pones ahí un líquido flamable y un gas, pues inmediatamente pueden ocasionar un accidente aéreo. Y es precisamente que ese tipo de mercancías tenemos que revisar, primero, si es una mercancía peligrosa o no, y segundo, revisar los requerimientos aduanales a la importación en China, ya que China justamente también tiene por ahí algunas barreras proteccionistas en algunos de sus productos, precisamente al ser un país que tiene productos muy económicos, también pues que ingrese otro producto a ese país, puede ser también considerado como alguna competencia. Entonces tendríamos que ver también si es con un propósito comercial o si es con un propósito para un uso personal. Perfecto, pues muchas gracias, Fernando, por toda tu plática, por aclarar todas las dudas, por tu tiempo. Igualmente, Alberto, muchas gracias. Y los que se quedan con dudas, les reitero, pueden mandar un correo a exportaciones.mx@dhl.com o abre tu cuenta @dhl.com, y los invitamos a que se metan a nuestro canal de YouTube, donde va a estar el webinar en caso de que lo quieran volver a revisar. Y también en todas nuestras redes sociales van a poder encontrar pues información y cosas que les puedan ser de interés. Les agradecemos mucho que se hayan conectado. Muchas gracias, Beto, Fer, por su tiempo, y que tengan bonita tarde. Gracias, una excelente tarde, y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Que tengan un buen día.